Nuestro Dios, le alabamos, le glorificamos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos Cristo. Aleluya, bendito el Señor. Estamos listos para seguir alabando al Señor. Amén. Que no se acabe el gozo, que no se acabe el gozo que hay en mi corazón, dijo un corito, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya, bendito el Señor. Le damos gracias al Señor, le damos toda la gloria, le damos toda la honra. ¿Ya podemos iniciar? Aleluya, qué bueno. Dios ha sido maravilloso para con nosotros. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Le saludamos en el amor del Señor. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nos ha tenido con bien en este día. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y le damos gracias por cada uno de ustedes que nos ha estado mirando a través de los videos, a través del Facebook. Le damos la gloria, la honra al Señor y deseando de todo corazón que sea de bendición para sus vidas, así es como para nosotros también, bendito Dios. Hemos alabado, hemos glorificado a nuestro Dios, pero ahora vamos a entrar en la palabra del Señor, en el libro de Isaías. Y este tema le hemos puesto por nombre: ¿de qué te alimentas tú? ¿De qué te alimentas tú? Bendito el Señor. ¿Verdad que nuestro cuerpo físico, carnal, necesita de comida, ¿verdad? De bebidas. Y le sacamos las sustancias, ¿verdad? Que contienen esas comidas, esas frutas, esas legumbres, esas carnes, todas las cosas, ¿verdad? Que nos concede el Señor comer, son para sacarle los nutrientes, ¿verdad? Y el cuerpo se encarga de sacarle esas sustancias, ¿verdad? Y es alimento para nuestro cuerpo. Y ese alimento, esas sustancias, es la que nos hacen seguir adelante con vida físicamente. Pero hay algo que les quiero decir también, que también necesitamos una comida que no es física, no es como la comida que comemos regularmente, sino que es comida espiritual. Y es mucho más importante que la terrenal. Porque a la verdad lo que comemos es solamente para subsistir, ¿verdad? Para estar firmes en este cuerpo y no desvanecernos, no debilitarnos, perdón. Entonces es necesario comer. Y entonces eso me trae a mi mente que los que no comen espiritualmente están muertos. Porque es para vivir que nos alimentamos. Entonces si no nos alimentamos, estamos cadáveres. No podemos estar con vida. No de en balde el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza estos huesos secos y vivirán. Porque es por la palabra de Dios que cobran vida los huesos secos. Es por la palabra de Dios que resucitan los muertos. Y por eso el Señor hoy te dice: ¿de qué te estás alimentando tú? ¿De qué te alimentas tú? ¿Solamente de lo que nos alimentamos siempre, sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo? Libro de Isaías, capítulo 55, verso 2, para iniciar esta palabra. Aleluya, bendito el Señor. Isaías 55, en su versículo 2. Vamos a usar este versículo nada más de enfoque para iniciar, concentrarnos ahí. Amén. Bendito el Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la bendita palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra, Padre. Bendícela, Dios mío, santifícala, Dios mío, y que pueda, Señor, oh Padre Santo, ser, Dios mío, de bendición para aquellas vidas, Dios mío, para aquellas personas, Padre Santo, que estén al alcance, Señor, de nuestra voz, Dios mío, oh Padre Santo, pueda ser de grande bendición, de grande gozo, Dios mío. Sé tú, Padre Santo, poniéndoles, Dios mío, en el corazón y en la mente el poder discernir, el poder, Padre Santo, escudriñar, Dios mío, esta palabra, que sea entendible, Dios mío, para todo aquel que le escuche, Dios mío, y se levanten, Dios mío, de la gloria de ese lugar, Padre Santo, en donde está, Dios mío, parado, Dios mío, y caminemos juntos, Señor, a la vida eterna, que es, Padre Santo, la bendición que nos traes en este día, Padre Santo, en esta noche, para que vivamos eternamente, Dios mío, porque ciertamente todo lo que comemos, Dios mío, físicamente, para nada aprovecha de los cielos, Dios mío, para nada aprovecha, Dios mío, en lo espiritual, sino que solamente es terrenal, Dios mío. Pero hoy queremos, Dios mío, palabras, Señor, que alimente nuestra alma, palabra, Dios mío, que pueda ser entendible, Padre Santo de la gloria, en nuestros corazones, y la reciban, Dios mío, por el poder de la misma, Dios mío. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Póngase cómodo, puede tomar su asiento y sigamos alabando a nuestro Dios. Aleluya, bendito el Señor. Entonces el Señor nos hace una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? O sea, ¿para qué trabajamos de embalde y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Verdad que nos pasamos a veces afanados en las cosas de este mundo, como si estas cosas fueran a ser para siempre, afanados en las cosas terrenales, y esas cosas para nada nos van a beneficiar en lo espiritual? Es necesario que lo que esté a nuestro alcance lo hagamos, pero no olvidando que tenemos que poner primeramente lo espiritual en primer lugar, bendito el Señor. Que el alimento que nosotros busquemos y le demos prioridad es a la palabra de Dios. Que lo más, para nosotros lo más importante sea poder comer de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, bendito el Señor. Aleluya, bendito el Señor. Estaba yo meditando en una palabra sobre el capítulo 6 de San Juan, donde dice el Señor, nos cuenta ahí la escritura, que Jesús estaba, ¿verdad?, en un monte con sus discípulos. Llegó a ese monte, ¿verdad?, y llegaron una multitud de gente. Y dice la palabra del Señor que esa multitud era como 5,000 hombres. Y el Señor Jesucristo le dijo a Felipe: ¿cómo alimentaremos a todos estos? Para probar la fe de Felipe. Y Felipe le dijo: Señor, ni con 200 denarios alcanzaríamos para alimentar a cada uno de ellos. O sea, no está tan sencillo. Pero el Señor ya sabía lo que tenía que hacer. Pero eso lo dijo solamente para probar la fe de Felipe. A veces el Señor nos hace una pregunta y nos pone en una encrucijada, ¿verdad? A ver qué tanta fe tenemos. Si seguimos confiando en Él o empezamos a patalear. Bendito el Señor. Pero cuando el creyente está dispuesto a creerle al Señor, déjeme decirle que aunque la tempestad se levante, aunque la aflicción venga, el creyente sigue siendo creyente. Bendito el Señor. El creyente no debe ser nomás creyente cuando están los tiempos buenos, ¿verdad? Cuando hay bendición solamente. De hecho, siempre hay bendición. El único problema, porque el cristiano siempre debe estar bendecido. Siempre está bendecido. Aunque haya tribulaciones, aunque haya luchas, aunque haya pruebas, el cristiano siempre debe estar bendecido. No debe estar en angustias. Bendito el Señor.
Y el Señor ya nos había prometido de antemano que nos iba a levantar a nosotros un alimento, de modo que nosotros pudiéramos alimentarnos espiritualmente. Porque el Señor ya sabía que todo lo que comemos nosotros es carnal solamente, que no nos aprovecha en absoluto para irnos para el cielo. No hay forma. Bendito el Señor. Y por eso en Hebreos capítulo 10, verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, entrando en el mundo del Señor Jesucristo, dice, ofrenda o sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por eso entrando Él en el mundo, dice, el sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Bendito el Señor. Ahorita nos vamos a ir entendiendo. El Señor Jesucristo lo envió el Señor Dios Todopoderoso para de una forma manifestarse al mundo y darnos a conocer al Padre. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Pero Dios nos habla de diferentes modos, pero la meta es la misma. El punto es el mismo. Jesucristo es el punto central de la Escritura. No hay otro camino. Es solamente un camino. Solamente el camino, la verdad y la vida. El otro camino que hay no tiene nada que ver con la Biblia. Ese es el camino del mundo, el ancho, el que lleva a la perdición. Pero el verdadero camino, el alimento verdadero, es Jesucristo. El que no come al Señor Jesucristo no puede heredar el reino de Dios, no puede ser salvo. Y entonces estaban en ese lugar, ¿verdad? Y alimentó a los 5,000. Y le dijo a sus discípulos, después de que alimentó, de haber orado y alimentado a las personas, le dijo, vayan a sus discípulos, dijo, vayan y recojan todos los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor tiene cuidado, ¿verdad? No porque Dios bendiga, quiere decir que nosotros como creyentes debemos ser despilfarrados, que desechemos porque tenemos en abundancia. No es así. Ni siquiera los ricos lo hacen. Bendito el Señor. Pero es otro tema. Pero me llamó la atención esas cosas, porque muchos pensarían que eso no está escrito ahí. Pues sí está escrito por el mismo Señor Jesucristo. Recojan todos los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Libro de San Juan capítulo 6, ahí está. Bendito Dios. Y entonces después de todo eso, el Señor sabía que si se quedaba ahí lo podían postular o poner como rey por todas las maravillas que hizo, porque qué gente o qué hombre, porque ellos lo tenían como hombre, pero cuando vieron esas maravillas, vieron que era el Mesías que había prometido el Señor. Y el Señor Jesucristo, como sabía, se escapó a solas. Ni siquiera los discípulos se llevó, porque dice que si se esperaba lo iban a querer poner como rey sobre ellos. Y todavía no era el tiempo del Señor. El Señor no venía a manifestarse como rey de los judíos para gobernar en ese entonces, sino que venía a establecer el reino de Dios para cuando se llegara el tiempo, fuéramos nosotros también de ese reino. Porque si Él lo hubieran hecho rey en ese momento, pues nosotros no alcanzaríamos ya nada, porque sería el rey nomás de ellos. Mas tendría que ser muerto y crucificado y muerto y resucitado para que nosotros alcanzáramos la bendición. Bendito Dios. Isaías 25, 6 y 7. Aleluya, bendito el Señor. Sé que todavía no me entiende nada, pero ahorita vamos a ver. Bendito Dios. Aleluya. 25 de Isaías capítulo 6 y 7 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete, de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados.
y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ese velo no puede dejar ver a la gente, como dice un dicho aquí de la tierra, más allá de sus narices. No pueden ver la gloria de Dios, no pueden entender lo que es Dios. Ellos hablan de un Dios, ¿cierto? Muchas religiones lo hablan, pero son dioses pequeños. No pueden alcanzar a comprender la magnitud de su magnificencia, de su poder. No es el Dios de Israel que yo conozco. Es otro Dios quizás, pero no es el Dios que yo honro, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tiene reglamentos, tiene estatutos y preceptos y tiene leyes que a muchos se quieren pasar por alto. Muchos se quieren pasar de vivos. Bendito Dios. Y acuérdense que en la cena del Señor de los convidados, ahí pasó un colado y no pudo llegar. Nomás hasta cierto lugar le dijeron, échenmelo para afuera. ¿Verdad? Allá no se pasa ni a panzazos. Bendito el Señor. Entonces el Señor ya había dicho que Jehová de los ejércitos dará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares. Banquete de manjares. Déjeme decirle que cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo, es un banquete, no es cualquier comida. Es un banquete. Por eso me gusta ese coro que dice, estamos de fiesta con Jesús, ¿verdad? Porque ahí tenemos banquete, bendito el Señor. Y al cielo queremos ir, ¿verdad? Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Así dice el coro. Entonces, cada que nosotros nos congregamos en su nombre, el Señor es el que está en primer lugar con nosotros. El mundo le busca de otra manera, los que le buscan, según, y otros que ni siquiera le buscan, que para el caso es lo mismo. Pero bienaventurados los que le buscan de veras. Así dice su palabra. Bendito el Señor. Entonces aquí el tema es alimentarse de Jesús para tener vida eterna. Este es el verdadero tema. Pero la pregunta es, ¿de qué te estás alimentando tú? Muchos se alimentan de cosas vanas, que viene siendo comida chatarra, ¿verdad? Muchos se alimentan de enseñanzas de hombres, de videos que no convienen, de videos que solamente son para, de alguna manera, tener contiendas, pleitos, no para edificar al pueblo de Dios. No para vivir en una armonía en el amor de Cristo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué alimento es el que estás comiendo tú? ¿Te estás alimentando realmente del Señor Jesucristo? Bendito Dios. Porque Él nos dice claramente que Él nos preparó cuerpo para que nosotros nos alimentáramos, porque sin ese cuerpo espiritual no podríamos vivir espiritualmente. Si no tuviésemos al Señor Jesucristo, nadie podría ser salvo. Repito, si no tuviéramos al Señor Jesucristo, nadie podríamos tener salvación. Nadie. Porque no hay otra forma de ser salvo si no es encontrando y estando en los caminos del Señor. ¿Sabe? Una de las cosas que he aprendido es que la gente, por más justa que sea, si no tiene fe en el Hijo de Dios, si no recibe a Jesucristo como Salvador, su justicia con que vive no le ayudará para ser salvo. Por más bueno que diga, porque hay muchos, pero es que yo soy bueno, posiblemente lo sea, no se te niega. Pero aquí el problema es que si no recibes al Señor Jesucristo, es lo mismo, no hay entrada. No hay entrada, porque el único que lava, el único que nos da un cuerpo glorificado o nos va a dar un cuerpo glorificado es el Señor Jesucristo por medio de su carne y de su sangre. Y si nosotros no nos mantenemos en comunión teniendo a nuestro Señor Jesucristo como el platillo principal de la cena del Señor, no podremos estar en su reino.
Bendito Dios. Aleluya. Aleluya, bendito es su nombre. Vamos a irnos al libro de San Juan, capítulo 6. Gloria al Señor. Bendito Dios. Quedamos que el Señor en ese monte nos preparó un banquete. El pueblo no tenía más que lo que comen en el mundo, puras algarrobas del diablo. No tenía nada bueno, porque el que no tiene a Cristo no tiene ninguna comida buena. Hasta en lo terrenal nos enseña claramente que hay comidas que nos hacen daño. A nuestro cuerpo físico le hacen daño muchas comidas. Cuanto más en lo espiritual, ¿qué comida estás? Si tú dices, no, pues yo ya tengo una comida espiritual, ¿y qué es lo que estás comiendo? ¿Estás comiendo la carne y la sangre de Cristo? ¿O vas a decir como dijeron los fariseos, ¿qué es esto? ¿Que tenemos que comer su carne? ¿Cómo vamos a comer su carne nosotros? ¿Por qué? Porque no entienden, no saben, porque ellos estaban pensando carnalmente, terrenalmente, como si tuvieran que comer realmente lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero no es así. En San Juan capítulo 6, versículo 25, y vamos a ver el cuerpo que preparó el Señor, el banquete que preparó el Señor para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Capítulo 3, verso 16 de San Juan precisamente, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna. El que tiene al Hijo encuentra la vida. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, estamos hablando después de que alimentó los 5,000. Le seguían todavía. Mucha gente sigue a los que traen la palabra. Porque a veces muchos de los que traen la palabra pues hacen eventos y dan comidita y dan ayudas, ¿verdad? Qué bueno. Pero eso no es lo importante es poner la mirada no en lo que podamos recibir del hombre, sino en lo que nos trae Dios por medio de su palabra. Y entonces cuando le estaban buscando le dijeron, ¿cómo llegaste acá? ¿Y por qué le dijeron eso? Porque después que alimentó los 5,000, dice que él se escondió solo, se metió solo por allí entre el monte. Y sus discípulos, al hacerse ya de noche, tomaron su barca y se fueron sin Jesús. Y aquella multitud, viendo que sus discípulos se habían ido solos y no estaba Jesús, decidieron ir a seguirlo, a buscarlo a Capernaum. Y entonces ya cuando lo vieron allá, le dijeron, ¿cómo llegaste acá? Y en unos versículos antes, nos dice claramente que los discípulos de Jesús iban en medio de una tempestad y dice que de repente se le apareció Jesús caminando sobre el mar. Él podía llegar sin la barca. Nuestro Señor Jesucristo puede andar donde quiera, e inclusive camina sobre las aguas. Su palabra dice que Él cabalga en medio de los querubines. Bendito el Señor, Jehová Dios de los cielos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. No me buscas por los milagros. Realmente no es tu interés ese, sino que porque comiste el pan y os saciaste. En pocas palabras, por la comida es que me mandas buscando. Y entonces aquí les dice claramente lo que iniciamos en el libro de Isaías. Trabajad no por comida que perece. O sea, no me sigan a mí nomás por las cosas terrenales.
sino por la comida que da vida. Aleluya. En pocas palabras, Jesús. Esa es la verdadera comida. Esa es la comida que da vida. O sea, síganme a mí por lo que yo soy, prácticamente les dice el Señor. No por lo que yo les pueda dar, sino por lo que yo soy. Amén. Dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto o a este señaló Dios el Padre. No señaló a ningún otro santo, a ningún santo de los que tienen aquí, porque santo solamente el Señor. Amén. No hay santo como el Señor. No conozco ninguno. Todo lo demás son solo vanidad y mentira, son obras de manos de artífice que tienen boca y no hablan, nariz tienen y no huelen, orejas tienen y no escuchan nada. Y están quietos como palmera, no se mueven. Para que se muevan tienen que irlos cargando. Y semejantes son a ellos los que les creen o los que le adoran. O sea, están muertos espiritualmente. Bendito el Señor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea que hubo un grupo ahí que les dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Aleluya. Cree en el unigénito del Padre y tendrás vida eterna. Gloria al Señor. Sigue al Maestro por lo que Él es, porque Él es Dios. Él es el quien da vida y vida eterna, no por lo que podamos recibir en esta tierra. Porque Él claramente nos lo dice, no trabajes por eso, no te afanes en eso, sino por la comida que da vida eterna permanece. Es mejor. Y yo siempre lo he dicho, hay gente que estamos aferrados o anclados a esta tierra, como que no queremos que venga el Señor, porque queremos vivir aquí, estamos tranquilos, ¿verdad? Mas yo digo que el cristiano, conforme a la palabra, no debe ser así. El creyente verdadero debe estar diciendo cuando le digan Cristo viene, amén, sí Señor Jesús, ven Señor Jesús, no te tardes. Pero como hay mucha gente todavía que no está preparada, no le gusta la idea de que ya venga, porque sabe que se puede quedar, ¿verdad? Y ciertamente debemos de ponernos a cuentas. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Mis hermanos, ya había hecho muchas cosas y todavía le decían, ¿qué puedes hacer para que te creamos? Entonces, ¿por qué le iban siguiendo? ¿Verdad? Como que se contradicen ellos mismos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, nuestro Dios se hizo grandes señales en el desierto, porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, pan les dio del cielo, dice. Eso dice la palabra, que les hizo llover pan del cielo. Les dio pan de nobles, dice el libro de los Hebreos. Bendito Dios. Pero eso no es nada comparado con el verdadero pan que había de descender al cielo en el tiempo señalado. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Sabe por qué? Porque ese pan que les dio Moisés era simplemente para alimentarse
porque no tenían que comer. Inclusive ellos, y era buen pan, conforme a la Escritura, inclusive ellos dijeron, y tentando a Dios le dijeron, ¿podrá poner el Señor mesa en el desierto? ¿Nos dará de comer carne el Señor? Tentando a Dios, siendo que comían lo mejor del pan en ese entonces. Bendito Dios. Y ahora en este tiempo tenemos el verdadero pan del cielo. Y lo comemos, y lo estamos comiendo. Pero hay muchos que no quieren comerlo. Hay muchos que pretenden comerlo, pero a la verdad están tentando a Dios. Porque no le han creído todavía. Están renegando como el pueblo de Dios. Y sabe que el pueblo de Dios no les fue nada bien por renegar. Cuando le estaban dando comer. Y si ese pueblo no se las pasó a Dios, ¿qué esperamos nosotros? Que estemos comiendo del verdadero pan del cielo. Y que digamos, el Señor podrá hacer esto por nosotros. ¿Podrá salvarnos para nosotros el Señor si está bien difícil? ¿Podré ser santo yo si está bien difícil? Solamente Dios. ¿Para qué tentamos a Dios? Si Él dice, van a ser santos, van a ser santos. Porque dice su palabra, lo que para el hombre es difícil, para Dios todo es posible. Aleluya. No nos corresponde a nosotros el averiguar si se puede o no se puede. Es dejárselo a Dios y poner nuestras cosas en las manos del Señor. Poner nuestros esfuerzos en las manos del Señor, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Entonces dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan que les dio Moisés, el que le están presumiendo ellos, dice, esas serán señales. ¿Tú qué haces para que te creamos? Ese pan, dice, no es el verdadero pan del cielo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le da vida al mundo. A todo aquel que en él cree. Y entonces fue cuando les dijeron a ellos, Señor, danos siempre de ese pan. ¿Cuántos queremos de ese pan? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si nosotros no nos gusta ese pan, mis hermanos, pues no tenemos inspiración de irnos para el cielo. Porque dice claramente que el que no come su carne y bebe su sangre, no tiene parte con él. Bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que esos hombres estaban pensando que él iba a sacar su panzote, ¿verdad? Iba a sacar un pan para que les quitara el hambre. Y no, pues con ese pan nos va a saciar el hambre y no vamos a tener más hambre. Yo quiero de ese pan, Señor. No alcanzaban a comprender. Y les voy a decir por qué, los voy a llevar por qué. Porque él ya les había dicho que el que creía en él, el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Perdón, le dijeron, Señor, danos de ese pan. Entonces el Señor Jesús le contestó, yo soy el pan de vida. ¿Verdad que no era el pan que ellos esperaban? Ellos esperaban un pan, realmente un pan hecho, quizás con harina de trigo. Pero cuando el Señor les dijo, yo soy el pan de Dios. Aleluya. ¿Y cuántos hemos oído que hay unas personitas que dicen, no, este es un pan de Dios? Y somos bien pecadores. El verdadero pan de Dios es Jesucristo. Yo no sé de dónde agarramos eso de, este es un pan de Dios. Dándole crédito al que no lo merece. Bendito Dios. Te amo, Señor. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. ¿Cuántos en el mundo hay sedientos y hambrientos sin darse cuenta? Rechazando el pan de vida, teniéndolo a la vista,
Porque hay gente que lo predicamos, hay gente que lo ofrecemos, hay gente que lo estamos enseñando, ¿verdad? Trayendo las buenas nuevas de salvación, decirle nosotros traemos al pan de vida con nosotros, anda en medio de nuestro, y si tú le recibes tendrás vida eterna y no tendrás sed jamás. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué digo que están en el mundo hambrientos y sedientos? Porque la verdad ellos comen y beben lo que es terrenal, pero ellos tienen una alma dentro de ellos que ni siquiera ellos la conocen, pero hay una alma que necesita de vida de Dios, que necesita ese soplo de vida para poder reanimarse y buscar a Dios. Por eso no le buscan, porque están muertos. Bendito el Señor. ¿Sabe? Hay una porción en la Biblia que le vinieron unas personas, que le vino una persona al Señor Jesucristo. Le dijo: maestro, fíjate que había unos hermanos y una mujer y la mujer del mayor se quedó viuda. Murió el mayor. Y como está en la ley, que no quede, ¿verdad?, sin parentela, pues se casó con el menor. También el menor murió y se casó con el otro más menor que le seguía. Y así sucesivamente hasta que se llevó a los 7. Y la mujer seguía viva. Entonces la pregunta de él: ok, entonces, si estos 7 se murieron y la mujer queda igual sola, allá en la vida venidera, en la vida eterna, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? Porque con los 7 estuvo, con los 7 se casó. Entonces, ¿de cuál de ellos va a ser su esposa? Y le dijo: erráis en las escrituras, porque en los cielos ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son o serán semejantes a los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Sin ninguna nada que ver con el pecado, sin ninguna relación con el pecado. Limpios, transparentes, con una mente como la que Dios le dio a Adán y a Eva desde el principio. Nos va a quitar esa mente reprobada que tenemos en el mundo y nos va a dar una mente nueva, renovada, limpia. Nos va a renovar un espíritu dentro de nosotros y nos va a limpiar de todo. Y nuestra alma va a vivir para siempre. Se imagina que el hombre natural, así le nombra la Biblia, el hombre natural que no tiene a Cristo, natural porque pues no tiene nada de Dios. Se imagina que estando ya muerto, espiritualmente hablando, porque están muertos, aunque no les guste, espiritualmente y bíblicamente, todo aquel que no sigue las cosas de Cristo está muerto espiritualmente. Es un muerto viviente. O sea, camina y todo porque pues está en esta tierra, pero el día que perezca, se ha puesto a preocuparse a dónde va a ir su alma. ¿Sabe que la Biblia habla de una segunda muerte? Se imagina, si ya está muerto espiritualmente y por causa de no recibir el pan de vida para recibir vida, va a volver a morirse. ¿Y por qué se la llama la segunda muerte según Apocalipsis? La muerte segunda se le nombra a los que van a ser resucitados para acusarlos al Señor y mandarlos al lago de fuego. Qué tremendo, ¿verdad? De que tuvieron la oportunidad en este mundo de recibir al Señor Jesucristo y por no haberle recibido, porque ellos se sentían bien vivos y sin estarlo, ¿verdad? Porque muchas veces sentimos que ya lo tenemos todo y que tenemos al Señor y le llevamos la contraria a la palabra. No, hombre, yo la palabra ni la leo porque pues yo creo en el Señor y si no la entiendo, ¿para qué la leo? Me va a doler la cabeza, ¿verdad? No es así, mi hermano, mi amigo.
La palabra del Señor dice claramente, el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, escudriñadlas, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ahí la tenemos. Esto es nuestro alimento. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, le dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan. Y le dijo claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Y todo lo que yo le puedo hablar es referente a la Escritura. Bendito Dios. Y la mayoría es leída porque la leo también. Bendito el Señor. Entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otra porción, cuando levantó a Lázaro, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú estás muerto espiritualmente, pero crees en el Señor por la palabra, entonces el Señor sopla vida en ti. Y vives. Aleluya, bendito el Señor. Y ahora vas a entender las cosas diferentes. Vas a ver las cosas que no habías visto antes. Bendito el Señor. Ya no te vas a aburrir, ya no te va a doler la cabeza cuando te hablan, cuando te escuches la palabra. Aleluya, bendito el Señor. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ustedes ya han visto conmigo todas las cosas y las maravillas, pero no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El Padre es el que te busca y te envía al Hijo, porque Él es la salvación, así le plació. Porque Él le dijo, he aquí estás, vengo a ti, como está escrito en el rollo del libro, para hacer tu voluntad. Cuando después de que le dijo, me preparaste cuerpo. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que viniese a dar vida a toda la humanidad. Porque el Señor vio que la tierra estaba devastada y llena de muertos. Muertos que pretenden vivir, pero que en fin están muertos. Y otros que están medios muertos, medios vivos, ¿sabes? Porque estamos en el Evangelio, pero no queremos obedecer bien. Estamos queriéndonos pasar de vivos. Bendito Dios, pero ¿sabe qué? Le tengo noticias. La palabra de Dios en el Hebreos dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Así es que cuidado. Cuidado. El que siembra discordia, discordia cosechará. El que siembra pleitos va a tener pleitos. El que roba se lo van a robar también. O sea, no crea que no. Pero paga uno hasta el doble. Qué bonito es cuando uno tiene, ¿verdad? Para pagar el doble. Pero cuando no tiene, qué feo se siente. Que te dio sobre mojado. Que sepas que debes, pero no tienes con qué pagar. Yo estaba meditando también en la palabra cuando aquel que estaba en el sicomoro, ¿verdad? Le dijo al Señor, le dijo claramente al Señor, y si debo a alguien, le daré 4 tantos. Pero esto me enseña claramente que este hombre tenía de dónde pagar. Pero el que no tiene, ese sí sufre. A él se le hizo fácil porque pues la palabra me dice que él era un recaudador de impuestos. Me imagino que tenía modo, ¿verdad? De tanto que robaba. Por eso dijo, si alguien le ha robado, le voy a regresar los 4 tantos, pues sabía que lo hacía. Pero hay veces que el creyente sabe que debe pagar, pero llega un momento en que ni siquiera tienes cómo pagar.
Y ahí se sufre más, porque se te acaban los caminos. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me vio. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, Aleluya. y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias, Señor. Bendito Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban contra Él los mismos judíos por el simple hecho que les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, ¿no es este un hombre común, de carne y hueso como nosotros? ¿Cómo dice que Él es el pan del cielo? ¿Cómo dice que este ya tiene nueva vida y que tiene vida en Jesús? Si yo le conozco y pues es hombre, ¿qué va a hacer por mí? Pues déjeme decirle que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y si tú crees en el Hijo de Dios, Él puede usar aún estas piedras para glorificarse. Aleluya. Aunque tú digas, este es hijo de aquel, de aquella, tú los conoces. Aunque tú seas hermano del creyente y tú no eres creyente, y puedes decir, ¿y qué puede hacer Él por mí? ¿Qué puede hacer? Yo lo conozco. Eso le decían a Jesús también. Dice, pues, ¿qué no es este el hijo de José? Cuyo padre y madre nosotros conocemos. Entonces eso quiere decir, para mis amigos católicos, que María no descendió del cielo, sino venía de la descendencia de David. Sí, amén. Y lo digo ¿por qué? Porque María es terrenal como yo y como tú. Sí. Bendito es el Señor. Y Jesucristo era antes de la fundación del mundo. Aleluya. Jesucristo estaba con el Padre cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. María vino muchos años después, miles de años después. Gloria a Dios. Vino a nacer en la casa de David. Dios es vida y Él ya existía desde la eternidad, y hasta la eternidad Él es Dios. Amén. Por los siglos de los siglos. ¿Saben por qué no entienden eso? Precisamente por eso que les digo. No es ofensa, es realidad. Estamos muertos si no tenemos a Jesucristo. Espiritualmente hablando, estamos muertos. No entendemos eso y nos aferramos a una filosofía que nos ha dicho que María es la madre de Dios y que es la madre de Dios, y nos aferramos, aunque no está en la escritura, porque nos dicen otros locos allá que es la madre de Dios y que ascendió a los cielos, que no dice la escritura, y ahí nos aferramos. Y aunque nos vengan y nos digan con bases bíblicas, no queremos oírlos. Nos aferramos porque yo soy así. Y así se pueden morir y ir al infierno también. Porque todo aquel que no come y bebe la sangre de Cristo no puede heredar la vida eterna. Aleluya. Esto no se trata de lo que nos infunden los hombres, sino el que nos infunde vida es Dios. ¿Sabe qué nos infunden los hombres? Pura alimento chatarra que nos lleva a la descomposición. Espiritualmente hablando, muertos. Doblemente muertos. ¿Por qué? Porque no están prestos ni siquiera para oír. Se tapan los oídos. No quiero oír. O ya nomás como para no ser grosero, ahí después, ya más adelante. Todavía no estoy listo. Así como estoy bien. No tengo problema. Sí, te puedo escuchar y todo, pero así estoy bien. No pasa nada. Déjame decirte que no estás bien.
La Escritura dice que mientras no tengas a Jesucristo, discúlpame, no como tú lo quieres tener, sino como Dios quiere que lo tengas. Porque nosotros no vamos a hacer a Dios a nuestras intenciones, sino que nosotros nos tenemos que hacer a las cosas de Dios. Y los cristianos, y muchos cristianos de hoy en día, quieren hacer y mover a Dios a nuestros pensamientos. Queremos cambiar las leyes de Dios. Y no es así. O nos hacemos a las cosas de Dios, o estamos muertos también. Aquí no se trata de lo que yo quiera o de lo que tú quieras, sino lo que Dios quiere. Y Jesucristo nos demostró, Padre, mas no que sea mi voluntad, sino la tuya. Bendito Dios. Entonces, ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? O sea, si yo le conozco, ¿cómo puedo decirme que del cielo descendió? Cuando uno es nacido de nuevo, ¿cómo me puedes decir tú que tú eres hijo de Dios si yo te conozco? Yo sé quién es tu papá, quién es tu mamá y que estos son otros, ¿verdad? ¿Cómo puedes decirme tú que has cambiado y que eres hijo de Dios ahora? ¿De dónde me saliste hijo de Dios? ¿Y de dónde me saliste santo o santa? ¿Verdad? Si yo te conozco. Así es el diablo de mentiroso. Mas la palabra de Dios dice que cuando tú recibes al Señor Jesucristo, tienes vida y vida en abundancia. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y dice claramente que Él justifica a todos los creyentes. Aunque el diablo te apunte con el dedo y te critique, el que justifica se llama Cristo. Jesucristo, aleluya. Gloria a su nombre. Y les dijo también, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Nosotros no aprendimos de los hombres, aprendimos de Dios, porque dice claramente que Dios es el que nos enseña. Todos serán enseñados por Dios. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Por eso Él venía dando testimonio, porque Él venía del cielo. Él no venía de María. En ese momento, cuando les dijo, yo soy el pan del cielo, el pan que descendió del cielo, no le estaba demostrando la gloria de Dios, no les estaba demostrando a Jesucristo el hombre, sino al Dios omnipotente que había sido enviado para salvar al mundo. Bendito Dios. Pero la gente a fuerza lo quiere tener como hijo de María y José. No quiere subirlo de ese nivel, porque déjeme decirle que Jesucristo se hizo hombre a causa de ti y de mí para enseñarnos al Padre, para mostrarnos al Padre, porque solamente Él es el que lo ha visto, el que lo ha escuchado. Y por eso Él nos viene a decir lo que hay que hacer. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Y qué es creer en Dios? ¿Qué es creer en Jesucristo? Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás creyendo en Él. Pero si tú dices creer en Dios y estás haciendo todo lo contrario, me vas a tener que disculpar, pero no eres de Dios. No es lo que Dios quiere. Y les vuelve a repetir, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera eternamente. No muere eternamente el que come del pan de Dios, que es el Señor. Y entonces les vuelve a decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne.
la cual yo daré por la vida del mundo. El pan de vida se dio a sí mismo por nosotros. Si nosotros comemos de ese pan, es que estamos aceptando y caminando en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ese es comer la carne del Señor Yes. y beber la sangre del Señor. Por eso dice claramente, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No es de la forma que la gente piensa que lo comen una hostia. No es de la forma que lo piensan como si fuéramos caníbales, sino de la forma de hacer la voluntad de Dios, de aceptar el sacrificio santo de nuestro Dios y caminar en sus ordenanzas y permanecer siempre en esa comunión de los santos, oficiando como testimonio la Santa Cena, de que somos hijos de Dios y nos mantenemos íntegros para Dios y estamos en comunión con Dios, porque si no tenemos una comunión con Cristo, no podemos participar en la cena. Los diablos no participan en la cena del Señor. Tienen otra mesa que no tiene nada que ver con el Señor. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No hay otra forma. No hay otra forma de permanecer en Cristo si no aceptamos el mensaje de la cruz. Que Él tuvo que tomar esa cruz y ser crucificado por ti y por mí. Pero no es nomás de decir, sí, yo creo que sí. Eso he aprendido de mis padres, me enseñaron siempre desde chiquillo, sí. Te enseñaron eso, pero no te enseñaron que hay que ser obediente a la palabra. No te enseñaron que tienes que vivir para Cristo y alejarte de todas las cosas que a Él no le agradan. Entonces, ¿cómo dices que vas a comulgar con Él? Que esa palabra ni existe en la Biblia, el comulgar, sino participar de la cena del Señor, en tanto que Él está de regreso. Dice, hacer esto en memoria de mí, hasta que yo vuelva. Bendito el Señor. Aleluya, bendito es su nombre. En 1 Corintios, ya vamos a terminar. En 1 Corintios 10, 3 y 4 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Voy a repetir esto. Estoy hablando del Antiguo Testamento, pero dando testimonio en 1 Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Primero, el alimento espiritual es el que estaba dando Moisés por medio de los mandamientos. El que obedece la palabra de Dios está comiendo, está viviendo, está alimentándose de la roca que es Cristo, ¿verdad? Entonces todos bebieron de la misma bebida. ¿Le suena algo parecido cuando dice, y el que no bebe mi sangre, ¿verdad?, no puede participar? Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Déjeme decirle, mi amigo, mi hermano, que Jesucristo ya andaba con los hebreos desde antes de que fueran pueblo. Cuando andaban errantes por el desierto, andaba la roca con ellos, y la roca es Cristo Jesús, dice claramente la palabra en el camino, en el libro de Corintios, 1 Corintios 10, 4, dice, y la roca era Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces no me vengan a decir que existió hasta que María existió. Si María existió fue porque Cristo ya existía.
Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. No me creen esto, ¿verdad? Repito, María existió porque Cristo ya existía antes. Amén. Y por la voluntad del Padre fue que existió María, para que se cumpliese la promesa que había dado a David su siervo. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 5, dice claramente, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. ¿Y qué tiene el cuerpo? Sangre. Y dice, levantando la copa, dijo, esta es la sangre del pacto, de la nueva alianza, que haré con vosotros. ¿Y cuál es el pacto? Si permaneces en mí, yo te doy vida eterna. Porque dice claramente, el que permanece en mí, tiene vida eterna. Si permanecéis en mi pacto, tienes vida eterna. El que no permanece en su pacto, no tiene vida eterna. Como creyentes, ya en el camino de Cristo, nosotros debemos permanecer. Los no creyentes, no convertidos, no tienen que permanecer. Tienen que buscar, aceptar el pacto que el Señor les ofrece para que tengan vida. Porque dice claramente, y el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Tendrá vida eterna. ¿De qué te alimentas tú? ¿Te alimentas del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, o te alimentas de las migajas que te da el diablo? Todo lo que está afuera, y le voy a decir cuáles son las migajas del diablo. Las migajas del diablo son aquellos engaños que te da la vida y que piensas que estás en Cristo Jesús. Y estás tan seguro que estás en Cristo Jesús, que piensas que la tienes hecha y puedes hacer lo que quieras porque estás en gracia. Ese es el alimento del diablo. Que puedes hacer lo que quieras porque pues ya eres salvo, y dice que una vez que papá te da la salvación no te la puede quitar. ¿Qué? ¿Cómo te la va a quitar ya? No te la quita, tú la pierdes solo. Porque dice claramente, el que permanece en mí. No dice el que me acepta y luego retrocede otra vez para atrás. No, el que permanece firme, mas el justo por la fe vivirá, si se sostiene hasta el final. Por eso el Señor te repite en el libro de Apocalipsis claramente, nos dice claramente, el que aguante hasta el final, el que resista hasta el final, le daré la corona de la vida. El que resiste hasta el final, le daré de que coma del árbol de la vida que está en medio del huerto. El que resiste hasta el final, le daré un nombre nuevo que solamente él va a conocer. Y así sucesivamente le dice, mis hermanos, tenemos que permanecer hasta el final. Y esto es para los que estamos en Cristo. Mas para ti que te hace fácil andar en el mundo y pensar que puedes compartir la mesa del Señor, el Señor te dice, no se puede comer en dos mesas. No puedes comer en la mesa del Señor y participar en la mesa de los demonios. No se puede, porque ¿qué convenio tiene lo santo con lo profano? No tiene nada que ver. O hacemos cosas para el Señor santas, o andamos dándole vuelo afuera. Pero no podemos andar en términos medios. ¿Y sabe por qué el Señor dice que los tibios los va a vomitar? Tú no puedes vomitar a nada que no está dentro de ti, ¿verdad? Eso quiere decir que van a estar dentro de la iglesia.
entonces los va a desechar, los va a sacar. O sea, los vomita, no los soporta. Cuando a ti te cae mal algo, no quieres tenerlo ahí, lo regresas, ¿verdad? Pues así es el cristiano que está haciendo cosas impías en las cosas del Señor. El Señor lo va a vomitar. Lo va a vomitar, o sea, te va a desechar. Porque Él dice claramente que Él les habla y les habla, pero después de que no entienden, dice, yo también les voy a dar la espalda. Así como ustedes me la dan a mí. Para aquellos dicen que el Señor es fiel, Él lo es. Pero tenemos que hacer nosotros también la voluntad de Dios. ¿Cómo queremos pues? No, pues como Él es fiel, pues me aprovecho, ¿verdad? ¿A poco usted le va a dejar pasar todo lo que el niño quiera sabiendo que está mal? Nomás porque tú debes ser un buen padre. No, Señor. El hijo tiene que ser un buen hijo. Y por lo tanto nos va a corregir. Bendito Dios. Aleluya, bendito el Señor. Entonces por eso el Señor preparó un cuerpo. Para que nosotros fuésemos alimentados por medio de Jesucristo. Aleluya, bendito el Señor. ¿Sí le vamos entendiendo? ¿Quieres comer de la roca? ¿Quieres beber de la roca? Reconoce al Señor como Señor de tu vida, como Salvador de tu vida. Reconócelo como único Dios verdadero y comerás del alimento espiritual y le tomarás sabor. ¿Sabes por qué te indigesta? Porque ahora sí que no comes la carne de Cristo. Tú estás como los fariseos. ¿Y cómo vamos a comer su carne? No somos carnívoros. No entienden todavía las cosas. No es así la cosa. Tenemos que actuar como Dios pide que actuemos. Sino que tenemos que hacer la voluntad del Padre para poder estar compartiendo la mesa del Señor. Qué bueno que el Señor nos hallara haciendo así, compartiendo la mesa del Señor los unos con los otros, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque es tiempo, mis hermanos, no puede haber un mensaje del cual no se toque el tema que Cristo viene. Cristo viene y uno no debe pasar por alto esto. Aquí los únicos que no les gusta hablar del tema de que Cristo viene son los de la prosperidad. Esos no quieren que venga Cristo, ellos quieren, ¿sabe por qué? Porque su reino es este. Ellos hablan de Dios, hablan de Cristo, pero piensan que este es el reino, o se aferran a esta tierra. No quieren irse para arriba porque saben que para allá no entran los desobedientes, para allá no entra la gente impía. Bendito el Señor. ¿De qué te estás alimentando tú? ¿O de qué te alimentas tú? Bendito el Señor. Había una mujer que fue a pedir algo al Señor, fue a pedirle una bendición, una sanidad para un pariente de ella. Y fue y le dijo al Señor, ¿verdad?, lo que necesitaba. Y el Señor le dijo: mujer, no es bueno que los perrillos coman del pan de sus amos. ¿Verdad? ¿Por qué no queremos ser humildes como esa mujer y le creyó al Señor? Y le decimos: sí, Señor, sé que soy de lo más vil y que no merezco de ese pan de vida. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. No soy digno, Señor, no soy digna de ti. Pero si te sobra algo por ahí, Señor, yo quiero de ese pan de vida. Haz misericordia conmigo. Porque yo sé que necesito, y aunque no tengo derecho alguno, estoy necesitado. Y tu palabra dice que cuando uno viene a ti, tú no le echas fuera, Señor.
yo vengo a ti. Y les aseguro que el Señor no va a ser excepción. Te recibirá y se alegrará porque tú has decidido por participar y comer y beber la sangre de Cristo. Bendito es el Señor. Dios les bendiga grandemente. Y no hay otra forma, les repito, que si usted no se alimenta espiritualmente hablando bien y sanamente, no podremos crecer en lo espiritual, ni tampoco podremos volar hacia los cielos cuando el Señor venga. Es necesario que podamos tener en cuenta que lo que estamos ingiriendo espiritualmente venga de las cosas de Dios realmente. Si ve que es puras cosas que no edifican, huya de esos lugares. Si ve que no le va a edificar en nada, sino que le está quitando el tiempo y a lo mejor hasta lo puede perder, huya de esos lugares. ¿Sabe por qué? Porque usted como varón tiene el sacerdocio de la familia. Tiene el deber de cuidar por sus hijos, por su esposa. Nadie los va a cuidar sino tú, que te ha levantado el Señor. Es muy importante que el hombre entienda que tiene un gran papel de parte de Dios en la familia, que lo ha puesto como cabeza en la familia, y ahora las que se quieren tomar ese papel son las mujeres. Las mujeres tienen esa forma de llenarse la boca. No, pues es que el Señor nos hizo cabeza y no cola, ¿verdad? Las mujeres quieren ser la cabeza ahora y ponen a la cola al marido. ¿Ah? Pero no, les digo que no, porque la palabra dice claramente que los varones, inclusive el Señor Jesucristo, si usted quiere regresarse después en su momento a la palabra en San Juan capítulo 6, les dijo claramente que todos los varones que comieron fueron 5,000. No contó las mujeres, no contó los niños. Y fueron 5,000 varones. Y en la lectura no es que nuestro Dios haga excepción de personas, pero Él sabe por qué lo hace. Porque puso el sacerdote y el mando a cargo de los varones. Yo no voy a discutir eso, espero que usted no lo haga también. ¿Por qué? Porque ¿para qué nos vamos a poner a decir, Señor, nos lo hubiera dado mejor a nosotros, pensamos mejor que los hombres, ¿verdad? Sino que hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque nosotros los hombres no le pedimos nada de lo de las mujeres, ¿verdad? Sino que así tampoco las mujeres pidan tampoco que tengan el control de todas las cosas. Ahí sí no les gustó, ¿verdad? Bendito el Señor. Bueno, se los dejo a su pensamiento. Dios les bendiga grandemente y sigamos adelante, busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Nosotros primeramente, los que estamos en Cristo, afirmémonos, y si algo estamos haciendo mal, nos podemos corregir. Ahora es el momento. Y aquellos que nos escuchan y que no han recibido y reconocido todavía al Señor Jesucristo, hay tiempo aún. Estás vivo, terrenalmente hablando. Te hace falta la vida espiritual. Te hace falta el soplo del Señor para que recibas la vida eterna. No querrás morirte otra vez después de estar muerto, ¿verdad? Son cosas que no entiendes ahorita, pero un día las vas a entender. Bendito Dios. Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima. Si el Señor no ha venido, nos estaremos viendo.